En este vídeo os voy a enseñar cómo he arreglado, acondicionado y limpiado este coche en menos de 24 horas. Lo mejor de todo es que no he pagado nada por él, ya que ha sido un regalo y yo lo volveré a regalar a un buen amigo mío. Pero tenemos un problema, y es que el coche no arranca. Según el taller donde lo tenían, le habían diagnosticado avería en la centralita del motor. Y sí, están en lo cierto, porque en estos coches es muy común que se fastidien porque la centralita está ubicada en la culata del motor y con las vibraciones y las calores se suelen romper. Y el problema está en que el relé de la bomba de combustible pierde su masa, que a su vez está gobernada por la centralita del motor, que a través de las vibraciones, como os he comentado, se desuelda las pistas interiores dando este fallo. Una solución muy rápida y efectiva es ponerle un cable directamente al pin 85 del relé de la bomba, directamente a masa, y de esta manera nos queda ya alimentada y el coche arrancará sin problemas. Y de esta manera tendríamos el coche en marcha y nos evitamos gastar unos 500 o 600 euros que cuesta reparar este tipo de centralita. El único inconveniente es que si dejamos el contacto puesto sin arrancar el coche, la bomba seguiría funcionando, pero por lo demás queda tal cual. Como veis, el coche tan solamente tiene 159.000 kilómetros y era una pena que acabase en el desguace, porque además el coche iba genial, lo estuve probando en carretera, incluso tenía ITV neumáticos nuevos del mes pasado. Lo más grave que le he visto es que tiene discos y pastillas para cambiar, y esto será de las primeras cosas que le vamos a hacer. Como veis, primeramente aflojo la rueda en el suelo porque los tornillos están súper fuertes y luego en el aire pues es mucho más complicado. Después levantamos el coche y lo aseguramos con una borriqueta, esto es súper importante. Nunca utilizar ese tipo de gatos hidráulicos para trabajar un coche por la parte baja, ¿vale? Siempre con su borriqueta. Una vez con la rueda fuera ya podemos ver el estado de las pastillas y del disco, que están súper gastados. Además le estuve echando un vistazo aquí en la zona y parecía que estaba todo correctamente. Lo primero que voy a hacer es abrir el depósito del líquido de freno para poder retraer el pistón y poder desmontar la pinza. Para ello podemos utilizar un destornillador metido en el disco para hacer algo de palanca y que el pistón retraiga un poco. Además también le quitamos el clip que sujeta la pinza con el portapinza, dos tornillos en la parte trasera y de esta manera ya podríamos desmontar la pinza con sus dos pastillas. La colgamos en algún sitio para que no nos estorbe. Es necesario recoger el pistón a tope para poder montar las pastillas nuevas. Como veis, yo utilizo un sargento de este tipo. Para desmontar el disco solamente tiene un tornillo Torx del número 27 que lo sujeta. Y aquí lo que estoy haciendo es limpiar muy bien la base, ya que aquí suele tener bastante óxido y esto con un cepillo de alambre nos queda como nuevo. Además aprovecho para limpiar muy bien la zona con desengrasante y la brocha. Y como digo muchas veces, no hay nada mejor como trabajar con limpieza, eso os lo aseguro. Además que en esta zona se suele acumular bastante suciedad, sobre todo ferodo que suelta las pastillas de freno. Con la pinza voy a hacer lo mismo utilizando el cepillo de alambre. Además he abierto el pistón a tope para poder limpiar bien el guardapolvo y de esta manera nos aseguraremos que la pinza funcione correctamente. Por cierto, para quitar todo el jabón y la suciedad estoy utilizando un pulverizador a presión, de estos de jardín económico, que para estos casos viene genial. Y este sería el kit de disco más pastillas, que me ha costado solamente 55 euros. Antes de montarlo le voy a aplicar grasa de cobre en el buje para evitar que oxide. Otra cosa muy importante es limpiar los discos nuevos, ya que vienen con una película aceitosa para evitar que se oxiden, y hay que limpiarlos con limpiador de freno o con desengrasante. Una vez montado le damos su par de apriete, que en este caso es de 6 newtons. Una vez puestas las pastillas tenemos que asegurarnos que el clip este queda puesto correctamente, porque es el que asegura la pinza con el propio soporte. Además de los dos tornillos que tiene la propia pinza, que como veis están muy oxidados, y esto lo mejor es pasarle con una lija para dejarlos como nuevos, y con esto y un poquito de grasa haremos que la pinza tenga un mejor funcionamiento. El par de apriete para las pinzas es de 25 newtons y para las ruedas son 110. Con esto hecho toca hacer el mismo procedimiento pero en el lado derecho. Como veis, una faena bastante rápida y sencilla. Y por último le tengo que agregar un poco de líquido de freno, ya que está algo bajo. En los tapones suele poner qué tipo de líquido es el que lleva el coche, en este caso el 2.4, que es de los más comunes, y con esto me quedan ya los frenos terminados. Lo siguiente que tenía que hacerle era cambiarle la junta de la tapa de balancines, ya que estaba perdiendo un poco de aceite. Para ello hay que quitar estos dos manguitos que van conectados a la propia tapa, 8 tornillos que tiene del número 10 y con un par de golpecitos la tapa ya saldría. Después nada, eché un vistacito por aquí a la zona del árbol de levas y sí que es cierto que estaba algo sucio, pero bueno, el coche funciona bien y tampoco nos vamos a quejar. Hay que limpiar muy bien esta zona pues para que la junta nueva selle sin problemas. La vieja, como veis, está totalmente rígida, se parte solamente con tocarla. Y otra cosa muy importante es que a la hora de abrir el tapón me encontré con esta mezcla de agua con aceite. Y no hay que asustarse, aunque parezca culata, es algo normal, ya que esto es condensación interna del motor.
Se limpia bien con el limpiador de freno o con desengrasante y nada, se pone la junta nueva y ya se puede poner. Y en este caso el par de apriete es de 8 Newton, pero yo la apreté a mano porque es una tapa muy vieja, muy recalentada y se puede partir. Aquí se puede hacer al tacto ya que se siente cuando el tornillo hace tope. Otra cosa que tenía que hacer era poner mejor el cable que pusimos directamente de masa hacia el relé de la bomba de combustible. Localicé ese punto de masa al lado del amortiguador y yo creo que de esta manera pues queda mucho mejor, al menos mejor disimulado. Del exterior lo principal que le quería reparar era el paragolpes, que lo tenía descolgado y con 2 trozos de cinta. Las tuve que quitar con mucho cuidado porque este tipo de cinta adhiere muchísimo y nos podemos llevar la pintura. Después nada, encajé el paragolpe pues lo mejor que pude, le puse un par de tornillos y de esta manera quedaba bien encajado y bien cogido, que eso es lo importante. Después de esto me puse con los faros, que como ven no estaban en tan mal estado, así que utilicé un método de lijado y pulido bastante rápido. Consiste en lijar el faro por completo durante 7-8 minutos con una lija en esponja de grano fino y al agua. Después de esto utilizar una lija de grano 3000 con el taladro también durante 5 o 6 minutos. Lo importante es que el lijado sea uniforme. Después de esto hay que limpiar muy bien el faro para poder echarle el pulimento. En este caso voy a utilizar una esponja de dureza media con un pulimento de corte. Estos dos últimos pasos, tanto del lijado como del pulido, se pueden hacer a mano perfectamente. Sí que es cierto que se tardará un poco más, pero también se conseguirán buenos resultados. Y nada, se le pasa el trapo de microfibra para quitarle todos los restos de pulimento una vez que haya secado y ya veis lo bien que quedaron. Es un método bastante rápido pero muy eficaz, sobre todo si los faros no están en tan mal estado, los deja como nuevo. Así que nada, apliqué el mismo método pero en el otro lado. Además, mirad lo que tenía en el maletero, los 4 tapacubos originales del coche. No están en muy buen estado, pero bueno, y la alfombrilla del conductor. Ahora toca limpiar el interior y lo primero que suelo hacer es utilizar la función de soplador que tiene mi aspirador para darle a toda la zona del salpicadero y la consola central. De esta manera levanto toda la suciedad para luego darle un buen aspirado. Y bueno, después de esto pues ya tocaría aspirar toda la moqueta. No tiene mucha suciedad, pero bueno, aún así hay que darle un buen repaso para dejarlo bien aseado. Y una manera de levantar bien la suciedad de la moqueta es utilizar un cepillo, ya sea uno a mano de pelo duro o uno de este tipo puesto en el taladro, que iremos mucho más rápido. Aquí la cuestión es que hay que repetir el proceso varias veces de ir cepillando y aspirando hasta dejarlo lo mejor posible. Además, un truco que utilizo yo para dejar las moquetas perfectas es utilizar el amoníaco rebajado en agua. Se pulveriza bien por toda la moqueta y con el cepillo se reparte bien el producto. Y de esta manera conseguiremos que la moqueta vuelva a coger su tono original y además quede mucho más limpia. Y nada, utilizando el mismo método limpié las plazas traseras y la moqueta del maletero. Esta tenía algunas manchas que ya con el amoníaco aproveché para limpiarlas, y en el caso de tener alguna mancha tipo aceite, que puede pasar a veces de tener alguna garrafa aquí medio abierta, se puede utilizar desengrasante y suavizante de ropa para quitarle los malos olores. Y las alfombrillas originales la verdad que estaban en muy buen estado, tan solamente las aspiré y les di con el amoníaco. Los asientos tienen algunas manchas que debíamos de quitar y para ello utilicé el amoníaco rebajado en agua. Creo yo que es uno de los mejores productos para limpiar las tapicerías porque aparte de limpiar, pues también los desinfecta. Y en el caso de tener algunas manchas tipo grasa se puede utilizar el desengrasante. Una vez que los tengo bien cepillados, utilizo un trapo limpio, bien aclarado en agua caliente. Esto es importante porque nos ayudará a arrancar mejor la suciedad. Y con esto nos quedan los asientos limpios, sin manchas y lo mejor de todo, sin ningún tipo de olor, ya que el amoníaco cuando seca nos dejará un olor neutro. En este caso, si tuviéramos un aspirador que pueda aspirar agua, pues sería lo suyo, ya que quedaría mucho mejor y además también podríamos aspirar todo el agua posible para que sequen mucho más rápido. Ahora tocaría limpiar los plásticos del interior y para ello voy a utilizar desengrasante rebajado en agua. En este caso la mezcla pues bastante suave porque como veis no tiene muchísima suciedad y es innecesario echarle demasiado desengrasante. Y nada, pulverizo el producto directamente sobre el plástico y con un trapo bien limpio voy recogiendo toda la suciedad. En el caso de tener algún rincón con muchísima suciedad pues se puede utilizar la brocha, que yo normalmente lo hago de esa manera, pero en este caso como os digo no tiene mucha suciedad y bueno, le daremos un repaso general a todos los plásticos para quitarle todo ese polvo superficial y que nos quede bien limpio. Y por cierto, la radio que tiene no es la original, sino que tiene una Sony de estas modernas que tienen USB. Ya sabéis que yo soy más de radios originales, pero bueno, es lo que toca. Y una de las cosas que le quiero cambiar al interior sí o sí son las fundas de la palanca de cambios y del freno de mano.
Esto es algo que queda fatal y por lo barato que es se lo vamos a poner nuevo y va a cambiar el interior muchísimo. Para ello tenemos que quitar el plástico que cubre el conector de OBD, un par de tornillos que lleva el premarco de la palanca de cambios y con esto sale todo muy fácil. Una vez fuera pues se pone la funda nueva en el propio premarco, te viene ya con su brida para que quede bien sujeto, se acomoda bien en la palanca de cambios, se ajusta, se ponen sus tornillos y fijaros lo bien que queda. Además, otra cosa que le quiero mejorar es la parte roja de los anclajes de los cinturones. Estos se pintan con un permanente rojo y quedan como nuevos. Con el interior ya terminado me fui a lavar el motor porque la fuga de aceite pues había manchado todo el bloque. Esto es importante lavarlo para verificar en un futuro si sigue perdiendo, ya sea por la junta que hemos puesto nueva o por algún otro sitio. Además de lo bonito que queda tener un motor bien limpio. Y para ello utilizo el producto estrella del canal, el limpiador de chimeneas del Mercadona. Ya sabéis que este producto lo utilizo para llantas y motores y los deja como nuevos. Aunque cuando están muy sucios también utilizo el limpiador de hornos que se deja actuar durante unos minutos y también arranca muy bien toda la grasa. Sobre si pasa algo por lavar el motor con agua a presión, yo lo que siempre digo es que he lavado muchísimos motores y nunca he tenido problemas. En los motores de gasolina suelo tener cuidado en no darle agua a presión en la zona de las pipetas porque pueden coger humedad y el motor puede llegar a fallar. Aunque como siempre digo, esto es algo que no recomiendo hacer, así que cada uno lo haga bajo su responsabilidad. Después me puse a limpiar la carrocería y lo primero que hago es darle un buen manguerazo con agua a presión desde la parte alta hacia abajo para quitar todo tipo de suciedad, arenilla, polvo que hubiera adherido a la carrocería, porque la voy a lavar a mano y si no hacemos este prelavado por así decirlo, pues rayaríamos la pintura por completo. Para lavar la carrocería a manos utilizo un cubo con agua, el trapo limpio y el famoso Fairy que deja las pinturas relucientes. Además que con 4 gotas limpias el coche por completo, a mí ese bote me puede durar varios meses y de vez en cuando los ponen en oferta por tan solo 1 euro y ya aprovecho y me llevo 4 o 5 botes. Y bueno, esto consiste en ir frotando la carrocería, los cristales y por todos los rincones. Además es importante lavarlas a mano porque solamente con el agua a presión la verdad que no hacemos nada y cuando seque veríais toda la suciedad. Así que lo mejor para lavar un coche es lavarlo a mano, no hay otra. Y hay que acordarse de limpiar la tapa de combustible ya que aquí estamos tocando cada 2×3. Y por último, después de limpiar la carrocería le di un último lavado solamente con agua limpia. Y esto hay que hacerlo desde la parte alta hacia abajo. ¿Por qué? Pues para llevarnos el jabón y toda la suciedad. Otra cosa que tenía que limpiar eran los tapacubos que los tenía en el maletero. Estos me hubiera gustado pintarlos para dar otro aspecto mucho más bonito, pero es que no me iba a dar tiempo porque este coche lo tenía que entregar al día siguiente a su nuevo propietario. Ya con todo limpio, lo último que hice fue limpiar un poco la zona del lavadero para el siguiente que venga a limpiar su coche se encuentre todo en condiciones. Me fui para casa y al día siguiente faltaban los últimos detalles. Por ejemplo, limpiar los cristales, que para ello utilicé un limpiador de cristales que tenía por casa y unas cuantas hojas de papel. Y estos hay que limpiarlos tanto por fuera como por dentro, sobre todo la luna delantera que poco se suele limpiar y esto es importante para tener una mejor visibilidad. También le puse los tapacubos, esto es muy sencillo, simplemente van a presión y ya veis el cambio que dio el coche con ellos puestos, parece totalmente otro. Otra cosa a mejorar serían los plásticos del exterior que están bastante resecos y para ello voy a utilizar el betún. Esto básicamente es un renovador de zapatos de cuero. Viene ya con su aplicador y se puede echar directamente sobre el plástico y los deja como nuevo. Además este método lo llevo utilizando desde la prehistoria y para estos casos viene genial. Y a esto le di un par de manos dejándolo secar muy bien entre capa y capa. Además el cierre centralizado no funcionaba y solamente había que programar la llave. Para ello se pone el contacto, se da cualquier botón y ya nos queda funcionando. Y ya tan solo me quedaría revisar los niveles, que por cierto el nivel de aceite estaba perfecto. Imagino que irían revisándolo por la fuga que tenía en la junta de la tapa de balancines, además que en el maletero tenían una garrafa de aceite. Además también rellené el líquido de los limpia parabrisas, aunque estaba prácticamente lleno. Y por último lo que hice fue hidratar la zona del vierteagua porque esta sufre mucho por el sol y utilicé un abrillantador de estos económicos para dejar la zona en condiciones. Y bueno, ya lo que me quedaba era ir a probar el coche en carretera, a ver qué tal funcionaba, cómo se comportaba y que fuera un coche seguro. Y la verdad que me sorprendió bastante porque el coche iba realmente bien. Vuelvo a repetir que esto era una pena que hubiera acabado en el desguace porque es un coche totalmente funcional, con un motor muy bueno de 8 válvulas que consume muy poquito y para el día a día es más que suficiente.
Y aunque solo tenga 68 caballos, fijaros el marcador a 240, una auténtica bestia. Nada, por lo visto tenía el marcador jodido y de vez en cuando se quedaba en esa posición. Como os he comentado al principio del vídeo, este coche a mí me lo regalaron, o sea que yo no he pagado nada por él, y yo también lo quiero regalar a un buen amigo mío que le hace muchísima falta para ir al trabajo a 25 kilómetros de casa, ya que su coche se averió y no tenía dinero para repararlo. Así que espero que le haga el apaño, que lo disfrute y que le dure muchísimo tiempo.